Para la entrega de este proyecto tuvimos que realizar un estacionamiento que contaba con 9 lugares. En la entrada del estacionamiento tendría que haber un sensor que detectara la presencia de un coche, lo cual activaría un servo que permitiría que el coche ingresara al estacionamiento. En caso de que los 9 lugares estuvieran ocupados, debería de sonar una alarma para que el siguiente coche no pudiera entrar, en caso de que se presentara en la puerta, por lo cual el servo no se tendría que abrir. Una vez hubiera espacio disponible, el coche podría ingresar normalmente. De igual forma, en la salida sería lo mismo que en la entrada. Habría un detector que estaría pendiente si es que hay un coche ahí, y en caso de que lo hubiera, se dejaría que este saliera reencendiendo el servo, poniéndolo en una posición de 90 grados. Para saber cuántos coches había dentro del estacionamiento, se utilizó un display de 7 segmentos, el cual en caso de detectar una entrada de un coche, aumentaría en una unidad, y en caso de que éste saliera y abandonara el estacionamiento, disminuiría, por lo cual iniciaría en cero y cada vez que entrara uno, iría aumentando hasta llegar a 9. Sumado al display de 7 segmentos, se utilizaron dos LEDs, los cuales uno comenzaría iniciando cuando es que hubiera espacio disponible, y en el momento que alcanzara el 9 en el display, se apagaría y se encendería el siguiente, que marca que ya no hay espacio suficiente. Asimismo, el estacionamiento cuenta con una función de modo noche y de modo día. Es decir, en el modo día, todas las funciones que mencioné previamente estarían funcionando, por lo cual habría ingreso al estacionamiento. En caso de que fuera de noche, ninguno de los servos ni los sensores dejarían entrada o la salida de los coches, por lo cual el estacionamiento estaría cerrado. Y bueno, ahora comenzaremos con la explicación del código que utilizamos para poder hacer todo este proyecto. Entonces comenzamos por declarar las variables del visor y después declaramos las variables del servo. Después damos nombres a los dos servomotores que vamos a utilizar de entrada y de salida. Establecemos constantes para establecer en qué pines están y integrales para guardar los valores que vamos a ocupar después. También ponemos que el fotosensor está en el pin analógico de entrada a 0 y hacemos una variable de lectura de fotosensor para poder utilizarlo después. Después en el monitor, pues, que es el display, establecemos todos los LEDs de este mismo display y iniciamos un contador en 0. También hicimos una variable de capacidad de máximo 9, que es la capacidad máxima que tenemos, y declaramos los LEDs. Después, en el body setup, primero comenzamos por establecer que que el servomotor de entrada está en el pin A2 y que, bueno, en este caso nuestro servomotor estaba calibrado de una forma algo diferente, entonces la posición inicial en este caso va a ser 90. En el caso de la salida, eh, está en el pin A1 analógico y también va a comenzar en 90 grados. Establecemos que el visor está en el pin número 11 y establecemos los input y output de los componentes, además de que comenzamos un puerto serial para poder ver la información. Después establecemos que la variable que establecimos antes, va a encerrar o guardar la lectura analógica del fotosensor. Y aquí mismo vamos a establecer en el puerto serial que esto sea lo que podamos ver. Después podemos if, que si la lectura, y bueno, si esta variable que guarda la lectura del fotosensor es mayor a 1000, es decir, que si esta es la variable que nos determina si es de día o no, comenzamos por el visor, ponemos unas variables de las lecturas del sensor 1 y del sensor 2, son digitales, y después comenzamos. Si la lectura del primer sensor detecta algo, o sea que hay un auto en la entrada, significa que el contador es igual a la capacidad. Bueno, comenzamos estableciendo que el contador es igual a la capacidad, recordemos que la capacidad es 9. Entonces, si esto pasa, el visor va a sonar. Aquí con algunas funciones de hice visor beep y stop beep. Después, de no ser así, el, la entrada va a ser 0. La entrada, es decir, del servomotor de la entrada, se va a levantar, se va a tardar un segundo y va a regresar a la posición inicial y se va a añadir 1 al contador. Sí, bueno, eso sí, se detecta algo en la entrada. Si detecta algo auto en la salida, se establece que el servomotor de salida se va a poner en la posición 0, que es la posición levantada, esperará un segundo y va a regresar a la posición inicial, restando 1 al contador. Entonces aquí, bueno, todos estos valores que tenemos, no, todos estos valores son para los LEDs del display. Entonces comenzamos, si el contador es igual a 0, que el display nos muestre 0 y que se encienda el LED 1, que es el que nos marca que hay espacio.
Si el contador es 1, que nos muestre 1 el display y aún así siga encendido el LED 1, que es el que nos marca el espacio. Así sucesivamente, si el contador es 2, que nos dé un 2, si el contador es 3, que nos dé un 3, si el contador es 4, que el display nos dé un 4, 5, 6, 7, 8. Cuando llegamos al 9, si el contador es 9, que el display nos dé un 9 como salida y que el LED 1 se apague. Esto quiere decir que ya no va a haber espacio, porque este es el LED que nos marcaba que sí había. Entonces se intercambian los LEDs que están encendidos y así es como termina nuestro código. Estas fueron todas las líneas de código que utilizamos para nuestro proyecto y pues muchas gracias. Para la realización de la maqueta, creo que algo que nosotros decidimos hacer que fue muy buena idea es utilizar los Legos para poder realizar nuestro diseño. Creo que esto le dio una adaptabilidad muy buena porque pudimos nosotros decidir en dónde queríamos cada objeto, en dónde queríamos poner los motores, los sensores, los coches, dónde irían, etc. Además, algo que nos dimos cuenta que nos diferenció de los equipos es que decidimos utilizar solo una placa Arduino y un protoboard. Muchos de los otros equipos utilizaron 2 Arduinos, pero nosotros como quisimos optimizar los componentes y pues también hacerlo lo más sencillo y funcional posible, decidimos utilizar un Arduino. Y pues básicamente lo que utilizamos para nuestra maqueta son 2 sensores de movimiento PIR, 2 servomotores, un buzzer, una pantalla LCD, 2 luces LED y la fotorresistencia para indicar si es de día o de noche. En este caso, los servomotores son los que eran como la pluma de acceso y lo que iba determinando si entra o no un coche son los sensores de movimiento. ¿Son 4? Sí. ¿Son 4? Sí. Entonces sacamos